sumergidos en su presencia. Amén. Por eso Dios en esta mañana, en cada alabanza, en cada adoración, nos estaba hablando de su presencia, que amamos su presencia, que aquí cuidamos tu presencia, que su presencia desciende cuando le adoramos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ezequiel, el capítulo 47, habla de una visión, un momento que tuvo el profeta, y un río que salía debajo del mismísimo trono de Dios. Pero aquí un varón con un cordel de medir. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Amén. Hasta ahí leemos. Luego habla del río de aguas que sanan, del río de aguas salutíferas, dice mi Biblia. Cierre sus ojos en esta mañana y decimos: bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por un día más de vida que nos has dado, Señor. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque podemos estar en este lugar, en esta mañana, Señor, adorándote, dándote gracias, alabando tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, que sea tu voz la que hable por mí, Señor, y no yo. Yo soy inútil, Señor, y delante de tu presencia me pongo, Señor, para que tú me uses conforme sea tu voluntad en este día. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Amén. Porque sin su presencia no podríamos hacer nada. En este lugar, en la casa de Dios, no jugamos a la iglesia, no venimos a pasar el tiempo. Aquí estamos formando cristianos, hijos de Dios. Estamos formando gente capaz de salir afuera y predicar el Evangelio de Jesucristo a otras gentes que necesitan escuchar palabra de Dios. Hablamos con gente diario y cada vez es más terrible las conversaciones. La gente está abrumada, está pesadumbrada, están enojados, están tristes, están desorientados. No saben hacia dónde ir, no saben qué sucede, qué va a pasar mañana. Y a todo eso caen enfermedades tremendas y caen muerte en el seno de las familias. Y se añade tristeza al dolor y dolor a la tristeza. Y yo preguntaba: Señor, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué pasa con algunos hijos de Dios que conocen a Dios y que también están inmersos en las conversaciones negativas? Y Dios dice: porque tienen cambiados las necesidades primordiales, según la palabra de Dios, según la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso cuando leía, entendía esta palabra ahí, cuando dice que salió ese varón y comenzó a medir y le iba mostrando diferentes etapas en las que una persona estaba con sus pies en las aguas. Y yo hace mucho tiempo predicaba y decía: entramos a la iglesia y nos refrescamos con el agua que hay aquí, pero tenemos que seguir avanzando, porque ¿sabe cuál es la meta nuestra en la vida para nosotros poder vencer todo esto? Lograr ser sumergidos en la presencia de Dios.
cuando logremos ser sumergidos en la presencia de Dios. Es cuando nosotros vamos a poder dejar todas nuestras cargas verdaderamente en las manos de Dios. Cuando estamos con los tobillos, cuando avanzamos y tenemos las rodillas en el agua, es cuando nuestros pasos van a ser dirigidos por Dios. Ya nos va a costar caminar por nosotros mismos. Cuando las aguas lleguen a nuestra cintura, cuando las aguas lleguen a nuestros hombros, estamos casi sumergidos en la presencia de Dios. Pero sumergir, la palabra sumergir quiere decir introducir algo sólido en un líquido completamente. Sumergir completamente. Y Dios me daba esta palabra y me decía, tenemos que ser sumergidos en su presencia. Tenemos que ser sumergidos en su presencia. Yo decía, ¿cómo hago, Señor, para no sentir este dolor y que este dolor se me vuelva mundano? Que este dolor me empiece a hacer pensar que Dios se olvidó de alguien. Y Dios me decía, sumergido en su presencia. Sumergido en su presencia. Cuando podamos entender las cosas, pero estemos en la presencia misma de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando la persona se sumerge totalmente, es cuando su mente, sus pensamientos le pertenecen a Dios. Amén. Recién a la persona le pertenece totalmente a Dios. Cuando tu cabeza está sumergida en la presencia de Dios. Por eso el varón iba con el cordel midiendo, y dice Ezequiel, y llegó un momento que el río había crecido tanto, gloria a Dios, porque la presencia de Dios había sido tan grande, tan fuerte, que lo había sumergido totalmente. Y ya no podía sino flotar y dejarse llevar hacia donde Dios quiere que llegue. Aleluya, gloria a Dios. Yo me preguntaba, ¿en qué profundidad estoy yo, Señor? Usted podría preguntarse en esta mañana, ¿en qué profundidad está? Hay un peligro muy grande en quedarse a la orilla. Y hay un peligro muy grande estar de las rodillas en el agua. Y hay un peligro porque todavía se puede volver a la orilla. Los que están con los pies en el agua y no se mueven hacia adelante, no caminan hacia la presencia total de Dios en su vida, todavía se pueden volver atrás. Cuando vienen las tempestades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando el enemigo ataca, se pueden volver atrás. ¿Y saben cuál es el problema más grande de salir del agua? Que el diablo huele. El diablo huele. Huele cuando las personas ya se han apartado de la presencia de Dios. Y comienzan los ataques mentales. Y comienzan los deseos. Y se empieza a sentir el deseo de volver a lo que era antes. Porque se empieza a perder la comunión con Dios. Y lo que habíamos aprendido hasta ese momento se nos empieza a olvidar. Dios me decía, necesitamos estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios renueva, la presencia de Dios fortalece, la presencia de Dios te da las respuestas que necesitas. De otra forma no podemos hacerlo. Necesitamos estar sumergidos en su presencia, necesitamos entender su presencia. Moisés entendió tanto lo que significaba la presencia de Dios. Quizás cuando estaba en el desierto, quizás cuando estuvo frente a la zarza, cuando desde la zarza le habló el Señor y le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, porque mi presencia está ahí. Que cuando estuvo cara a cara delante de Dios, y Dios le decía, tenés que salir, ir y liberar a tu pueblo y sacar 600,000 personas al desierto, huyendo del faraón y sus ejércitos.
Moisés entendía eso. Por eso Moisés le dice, no, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover. Amén. Si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover. Y la presencia de Dios fue con ellos, como una columna de humo de día, como una columna de fuego de noche. La presencia de Dios nos va a guiar a buenas tierras, porque en la presencia de Dios están las respuestas y está la guía. El rey David, cuando pecó tremendamente y fue descubierto su pecado por el profeta, y cayó ahí, se planchó en la presencia de Dios y le dijo, hace cualquier cosa, pero no quites de mí tu presencia. Porque David había entendido de dónde venía su fuerza. David sabía que él no era rey por sí mismo, que él había sido ungido y le pertenecía a Dios, y que si Dios apartaba su presencia de él no sería nada. Qué importante que es buscar de su presencia, vivir en su presencia. Cuando logremos estar inmersos en el río, ese río dice de aguas que sanan. Sigue diciendo en el versículo 6, y volviendo le dice, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Porque en la presencia de Dios hay sanidad. Porque en la presencia de Dios hay bendición. ¿Querés ser bendecido en tu familia? ¿Querés que tus proyectos de trabajo sean bendecidos? ¿Que tu economía sea bendecida? Entra en la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Pero no como quizás la habías buscado hasta ahora. No como quizás la sentimos hace un momento aquí. Sino aprender a entrar en la presencia de Dios, a vivir en la presencia de Dios, a que nuestras 24 horas del día estemos en permanente comunión con el Dios de los cielos. Amén. Y Él va a cambiar todo, nuestro presente y nuestro futuro, porque Él así lo ha prometido. Porque dice la palabra de Dios, y toda alma viviente que nadara por donde quiere que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces, bendición, por haber entrado allá a estas aguas. Donde entra la presencia de Dios, las cosas tienen que cambiar, hermano. Las cosas tienen que cambiar, porque Dios así lo ha prometido. Que cuando nosotros entremos en su presencia totalmente, Dios va a bendecir nuestra vida, nuestra familia, aún hasta nuestros vecinos, aún hasta nuestros patrones, nuestros jefes. Dios los va a bendecir si nosotros entramos en la presencia de Dios. Y junto a Él, sigue diciendo, estarán los pescadores, y desde En-Gadí hasta En-Eglaim serán sus tendederos de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Habla de bendiciones sobrenaturales en lugares donde había sal, donde había muerte, donde no había vida, donde había corrupción. Pero su presencia entra y cambia la actualidad, cambia lo que para nosotros es la realidad. Pero hay una realidad más grande que todas, que es que nuestro Dios es el dueño de todas las cosas, del cielo, de la tierra y de los mares.
que es el dueño de la vida y de la muerte. Hace mucho tiempo atrás pasé por un tiempo en el que me atreví, pero fue un tiempo de prueba en la que se estaba formando mi vida y tenía que sacar algunas cosas de mi mente, de mi corazón. Y en ese tiempo empecé a reprocharle a Dios la muerte de algunos seres queridos que iban desapareciendo a mi alrededor y no entendía el por qué. Hasta que un día, cuando Dios me habla y me llama nuevamente a su presencia y me atrae con lazos de amor a su presencia, ay, Dios me hace entender que a Él nadie le cuestiona nada, que Él es absoluto, que Él es el dueño del cielo y de la tierra, de la vida y de la muerte, y que algún día, cuando partamos de esta tierra y nos juntemos en el cielo con nuestros seres queridos, vamos a entender el porqué. No fue fácil entender esto. ¿Qué tan difícil se te hace entender que Dios es absoluto? Yo tuve que pasar un tiempo de lucha personal para entender que Dios es absoluto y que sin su presencia no soy nada y no sirvo para nada. Lo único que hacemos sin la presencia de Dios es cometer error tras error, pecado tras pecado, equivocación tras equivocación, porque no nos comprometemos a entrar en el río de Dios, a avanzar, a seguir avanzando, a seguir aprendiendo. ¿Cómo buscamos la presencia de Dios? En oración, leyendo la palabra de Dios que tiene la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras dudas, nuestras preguntas. La palabra de Dios tiene la respuesta. En estas noches, trabajando ahí en la empresa, haciendo la guardia, más leía y más me interesaba. Eso es cuando uno tiene sed de Dios, cuando uno tiene deseo de sentir la presencia de Dios, cuando uno se ha propuesto avanzar y nunca retroceder a la orilla. Cada versículo que leía me llamaba la atención. Cada historia de la Biblia tenía una atracción especial. Pero es porque yo hoy deseo eso, porque hoy mi vida depende de Dios, porque hoy quiero introducirme en la presencia de Dios. Y Dios me decía, la iglesia tiene que avanzar, tenemos que seguir adelante. Los que son nuevitos, los que somos viejos, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. El mundo necesita de guerreros. El mundo está necesitando predicadores del Evangelio. El mundo está necesitando palabras de consuelo. La gente, hay mucho dolor, pero nosotros tenemos el que sana. Nosotros tenemos las aguas que sanan. Pues llevemos la palabra, introduzcámonos en el río de Dios, en la presencia de Dios. Sigamos aprendiendo, entendiendo su palabra. Vamos hacia Él. Día tras día. En Hechos 2:28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Hechos 2:28. Recuerde, me llenaste de gozo con su presencia, me llenaste de gozo, porque su palabra dice que en la presencia de Dios hay plenitud y gozo, hay plenitud y gozo. El gozo es total en su presencia. Dios a veces
a veces nos hace ver cosas para que nosotros podamos entender qué es lo que sería de nuestra vida si no lo hubiésemos conocido, y si Dios no nos hubiese sanado nuestro corazón y nuestra alma, y si Jesucristo no hubiese entrado en nuestra vida y hubiese cambiado nuestro corazón de piedra. En esta mañana, saliendo de mi trabajo por la avenida Monseñor Pablo Cabrera, venía en la moto y me tuve que detener en una esquina porque en esa esquina no se podía prácticamente pasar. Por la batahola de jóvenes pegándose desde trompadas hasta tirándose con botellas en el medio de la calle. Chicos jóvenes, gente joven. Yo decía, dentro mío en ese momento hay otros vehículos parados sin poder avanzar. ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están los padres de estos chicos? ¿En qué están estos chicos? ¿Qué tienen en la cabeza estos jóvenes? Y me recordaba tiempos jóvenes yo, cuando también andaba por ahí apartado de Dios en la noche, y yo decía: Señor, gracias, gracias. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Gracias porque lograste hacer de mí un hombre de bien y no me perdí en la noche y en las cosas del mundo. Gracias porque me diste una esposa maravillosa, una familia. Hoy tengo unos hermosos hijos, una nieta preciosa, que la extraño cuando no anda acá. Pero Dios nos hace ver cosas para que nosotros reaccionemos. Primero, para que veamos cuánta falta hacemos en este mundo. Cuánta falta hacemos en este mundo. Dios nos quiere usar, pero antes tenemos que entrar en su presencia y limpiarnos. Limpiarnos de todo lo que nos pueda entorpecer nuestro camino. Limpiarnos de todo lo que pueda ser un obstáculo para llegar a la presencia de Dios y para poder llegar a esa gente, para poder hablarle a esa gente, para poder transformar esas vidas como un día Dios transformó nuestras vidas. Le daba gracias a Dios por tantos jóvenes nuevos que tenemos en la iglesia, que están dispuestos a provocar cambios. ¿Amén? Que están dispuestos a provocar cambios. Está entretenida, muy bien. Acompáñenme para ir terminando a algo muy hermoso. Ahora sí, Julio, vamos a tocar una adoración de esas. Esto es, para mí es como el cierre de todo lo que Dios nos ha dado y lo que Dios hace por nosotros. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 14 en adelante, mi Biblia dice: el amor que excede a todo conocimiento. Aleluya, gloria a Dios. El amor que excede a todo conocimiento. Este amor tan especial con el que Papá Dios nos amó. Aleluya, sí. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Escuche cada palabra y tome cada palabra, porque dice el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios mismo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aleluya. Para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es un poema, es un poema. Sigue diciendo: seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios, llenos de toda la presencia de Dios, llenos de toda gracia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Sí, sí. Tenemos un buen tiempo para adorar. Tenemos un buen tiempo para poner su mano sobre el hombro de una persona, de su hermano, de su hermana, y orar por él. Y pedir que la presencia de Dios descienda sobre su vida, transformando, sanando sus heridas. Aleluya, gloria a Dios.